Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Indignación generan declaraciones discriminatorias de una líder religiosa que en Colombia arremete contra los minusválidos. En la iglesia de pronto había un hermano muy consagrado, muy usado por el Señor, y Dios lo usaba tanto, pero infortunadamente sufrió un accidente, ¿no? Y en el accidente perdió un brazo, o en el accidente perdió, algún miembro de su cuerpo. Bueno, entonces este hermano, ya él no se puede subir al púlpito a predicar. La insólita prohibición fue hecha por la denominada hermana María Luisa Piraquive, quien es la cabeza principal de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Cuando decimos causa de la conciencia es el qué dirá de la gente, porque la gente va viniendo a la iglesia y se van a angustiar o asombrarse con si van a ver el predicador sin un brazo, pues a ellos no les va a agradar mucho. La congregación religiosa tiene una relación directa con el partido político Mira, que paradójicamente en el pasado propuso y logró la aprobación en el Congreso de una ley antidiscriminación. Trabajamos mucho todo el tema de equidad. Ahí está lo relacionado con la no discriminación y asimismo nos enfocamos en lo relacionado con la convivencia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida, Daniel Álvarez, analiza hasta dónde puede llegar la libertad religiosa y en qué momento sus reglas pueden convertirse en discriminación. Óscar Bedoya Piraquive, sobrino de la responsable de las polémicas declaraciones, hace una crítica radiografía de la forma como funciona la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las discriminatorias declaraciones contra los discapacitados que fueron entregadas por una influyente líder religiosa en Colombia. La noticia. Una fuerte polémica desató la publicación de una serie de videos que dejan en evidencia que en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional los minusválidos no pueden subir al púlpito y predicar. Eso lo pontifica la denominada hermana María Luisa Piraquive, quien como cabeza principal de la agrupación religiosa asegura que el Espíritu Santo le enseñó a ella que un predicador debe ser una persona que tenga todos sus miembros. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, no hablemos de la parte física, hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. El Espíritu Santo es el que ordena a cada uno a estar en el púlpito predicando. Y entonces el minusválido o el que perdió un brazo o lo que sea, él sabe que él no puede pasar ya al púlpito. Entonces él ya no va a ir a ponernos una demanda. Porque él sabe que eso ya pues sería ridículo que nos ponga una demanda y lo podría hacer, pero al final ¿qué sucede? ¿Dios qué? Le castiga. El punto clave de la noticia, esa particular interpretación generó un fuerte rechazo en distintos sectores de opinión. Líderes cristianos tomaron distancia de las palabras de María Luisa Piraquive y aseguraron que van en contravía de los postulados de la iglesia que ellos representan. En ninguna parte del Nuevo Testamento prohíbe que las personas que tengan algún problema físico o impedimento físico puedan predicar el Evangelio. Al contrario, el Señor Jesucristo, cuando fue a ascender a los cielos, dio la orden de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Una persona con discapacidad que predica la palabra de Dios y que tiene la capacidad para llevar el Evangelio es digna de ejemplo, de ser mostrado ante los demás. El punto clave de la noticia, la conexión entre la denominada hermana María Luisa Piraquive y el partido Mira. La Iglesia Ministerial de Jesucristo sirve como plataforma electoral de esta agrupación política. Paradójicamente, los congresistas del partido Mira en el pasado fueron quienes lograron la aprobación de una ley que garantiza en Colombia los derechos de las personas que son vulneradas a través de actos de racismo o discriminación.
aquellas personas que impidan, obstruyan o restrinjan el uso de derechos por razones de sexo, por razones de etnia, por razones de religión, nacionalidad, ideología, filosofía política, o sexo, orientación sexual, se van a enfrentar a penas que pueden ir de 1 a 3 años y sanciones económicas que irían de 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien, comenzamos entonces el programa de la noche. Los invitamos a que participen hoy de nuestro programa opinando en Twitter. Queremos saber qué piensan ustedes de las declaraciones que fueron entregadas por la líder religiosa María Luisa Piraquive. ¿Creen ustedes que estas declaraciones deben ser respetadas en el contexto de la libertad religiosa o son simple y llanamente un acto de discriminación? Respondan a nuestras cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a los invitados que hasta ahora nos acompañan. Saludo en Miami a Daniel Álvarez. Él es teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida. Señor Daniel Álvarez, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Gracias, Jefferson, por invitarme. Saludos a todos en Colombia y en Latinoamérica. Para nosotros es un gusto tenerlo acá en NTN 24. Y saludo a Héctor Pardo, que me acompaña acá en los estudios del programa La Noche. Él es presidente de la Confederación de Libertad Religiosa, de Conciencia y de Culto. También es pastor de la Iglesia Cristiana Carismática y de Tabernáculo de la Fe. Pastor, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Gracias por darme la oportunidad de hablar con los televidentes para dar más claridad sobre el tema. Bueno, Pastor, hoy tenemos un programa bien polémico porque es un tema que genera bastante impacto en la opinión. Quiero preguntarle específicamente, para comenzar, el planteamiento que le estamos haciendo a nuestros televidentes hoy. Estas declaraciones que han generado tanta polémica, ¿pueden llegar a entenderse en el contexto de la libertad religiosa o sencillamente son un acto de discriminación contra las personas discapacitadas? Bueno, la verdad que en la libertad religiosa pues se da oportunidad que la gente haga. Vemos otras cosas más difíciles todavía. No digo que este es fácil, pero sí quisiera decir más bien que puede llegar a ser un entendimiento muy malo. Realmente no es un... En el caso mío, el caso de lo que represento, no es un pensamiento cristiano. Entonces yo creo que no podemos utilizar la libertad religiosa para poder hablar de estas cosas. Pastor, usted habla de entendimiento. ¿Está sugiriendo usted que se trata de una interpretación particular que hace esa agrupación religiosa de la Biblia? Porque es interesante explicarle a nuestros televidentes que intentamos buscarlos a ellos, intentamos que integrantes de esta iglesia participaran de este programa, ninguno de ellos quiso asistir, sus razones, digamos, tendrían de guardar silencio en este momento, pero hay que también decirle a nuestros televidentes que ellos tienen una interpretación propia de la Biblia. ¿Puede responder a eso este acto de discriminación como ha sido catalogado en las redes sociales? Yo sí creo que es una interpretación muy particular del movimiento Mira. Yo tengo que decir que el movimiento Mira no es considerado dentro del mundo cristiano evangélico como parte. Por ejemplo, yo soy fundador del Consejo Evangélico de Colombia, el presidente es el pastor Edgar Castaño, ellos no pertenecen al Consejo Evangélico de Colombia, han estado afuera. Pero independiente de eso, sí creo que es una interpretación muy personal de un pasaje del Antiguo Testamento que ya no tiene vigencia en este momento. En ese momento se permitía ese tipo de situaciones que Moisés mencionó, igual que los animales que eran ciegos o cojos o mancos que no se podían ofrecer en sacrificio, tenía la misma dirección. ¿Pero por qué? Porque tanto el sacerdocio de esa época como los animales que se sacrificaban representaban la perfección de Jesucristo. Una vez que vino Jesucristo, eso ya terminó. Entonces viene otro sacerdocio, que es el sacerdocio, según la Biblia, de Melquisedec, donde ya no hay ningún tipo de discriminación. Por ejemplo, para ilustrarlo, Jesús, el gran maestro, dio una parábola para enseñar los principios y valores del reino de Dios. Mencionó de un hombre que hizo una gran fiesta, un rey que hizo una fiesta, y mandó llamar a los invitados para que asistieran. Está hablando de Dios que invita a una fiesta especial. Pero los invitados se excusaron. Uno acaba de comprar unos bueyes, otros acaban de casarse, otro acababa de programar un viaje, en fin, todos se excusaron a una. Y el rey, que representa a Dios, dijo a sus siervos, vaya por los montes, por las ciudades, por los valles, por todo lugar y traiga a los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, porque quiero que mi casa se llene. Y cuando ellos le dijeron, ya lo hicimos, trajimos la gente discapacitada que usted no mencionó, y hay lugar todavía, dijo, vayan y traigan el resto, porque yo quiero que mi casa realmente tenga esa dirección. En otras palabras, no hay discriminación delante de Dios. Permítame, pastor, voy con Daniel Álvarez. Él es teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida. Daniel,
Le transmito la pregunta a usted. ¿Cuál es la opinión que usted tiene frente a estas declaraciones, a este video que inicialmente generó mucha polémica en Colombia, pero que ya está trascendiendo las fronteras, porque esta iglesia también tiene representación internacional? Es totalmente bochornoso, repugnante y anticristiano. Creo que el texto que el hermano ha citado cuando tú lo estabas entrevistando, de que Jesús recibe a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los necesitados. ¿Cómo esta señora, que se llama pastora cristiana, se atreve, tiene el atrevimiento de excluir y llamar inmundo a aquello que Jesucristo ha santificado? ¿Qué va a hacer ella con el Jesucristo que se acerca a los leprosos, que se acerca a las personas más necesitadas, más destruidas por la vida y los acoge? Esto es una vergüenza, lo que estoy oyendo, vi el video cuidadosamente, es una vergüenza que esta señora diga que está inspirada y guiada por el Espíritu Santo. Francamente, como dijo el otro invitado, está invocando la ley levítica del Antiguo Testamento que ella misma no se atreve a citar, porque si la cita, entonces estaría viviendo bajo la dispensación de la ley y no la dispensación de la gracia a la cual ella pretende vivir, bajo la cual ella pretende vivir. Así que estamos hablando de una serie de contradicciones, de incoherencia y más que nada, yo veo una actitud muy similar a los nazis en Alemania, que querían excluir a toda la persona con cualquier tipo de imperfección, y este tipo de nazificación del cristianismo es tan incoherente, tan contradictorio, tan bochornoso y repugnante, repito, que francamente es una vergüenza para los miembros de esta iglesia seguir asistiendo a esa iglesia y apoyando este ministerio que francamente no es un ministerio cristiano. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en redes sociales, en Twitter, a @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.